Buenas noches, nos encontramos nuevamente en Centrum Católica, en esta oportunidad acompañados del doctor Percy Maquina, director de Centrum Futuro, con quien vamos a conversar algunos minutos sobre cómo mejorar el flujo de turistas hacia la región norte del país, especialmente en la ruta Moche, tanto desde el punto de vista de turismo receptivo como turismo interno. Profesor, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Gusto de saludarlo, profesor. Muchas gracias. Un gusto y agradecer la oportunidad que nos brinda. Estamos desarrollando una investigación en esta oportunidad cualitativa que, en opinión de los expertos, pueda servir como una propuesta hacia la región Lambayeque, la región de la Libertad, de cómo mejorar el turismo en la región, que permita obviamente coadyuvar a las empresas, a los turistas, a brindar un mejor servicio, una mejor calidad de vida y siempre con el enfoque de la responsabilidad social, profesor. Entonces le agradeceríamos que pueda, por favor, orientarnos al respecto para nuestro público objetivo en esta investigación. Bueno, lo primero que me viene a la mente es, en todo caso, sugerir que hagan un levantamiento de los esfuerzos que ya existen en torno a estas iniciativas que ustedes están queriendo potenciar. Me parece recordar que nosotros, por un lado, hay exalumnos nuestros que ya tienen estructurado un plan de marketing completo sobre una ruta en el norte. No le llaman exactamente la ruta Moche, pero entiendo que la propuesta que ellos tenían era una integración transversal, de tal manera que tuviera turismo cultural no solamente en Chiclayo, sino hacia la zona de Ceja de Selva. Y entonces ese es un caso. También tengo entendido que hay proyectos e investigaciones desarrolladas en ProPerú tendientes a definir cuál es el perfil del potencial turista que podría interesarse en la ruta Moche, ¿no? Y entiendo que están explorando la posibilidad de ofertar un posicionamiento vinculado a lo que es turismo cultural y playa. Así es, ¿no? Entonces, lo cual significaría que no solamente estén en Chiclayo, sino que eventualmente vayan hasta Piura, ¿no? Entonces, lo primero, yo creo, sería hacer un esfuerzo por levantar las iniciativas que ya existen, para que estas no sean aisladas y que pueda capitalizarse, recogerse el poco o mucho avance que hayan hecho estas otras iniciativas, de la manera que sean recogidas y consultadas por ustedes, en primer lugar. Y lo segundo es, yo diría, partir respecto del potencial del mercado antes que pensar nosotros en el producto para vender, sino al contrario, qué cosa es lo que el turista quiere comprar, ¿no? Y entonces tendríamos que identificar cuáles son los perfiles de turistas a los cuales nosotros podemos acceder, dadas las fortalezas o recursos con los que contamos, ¿no? Sería mi primer comentario. Interesante, profesor. Y siempre en diferentes etapas de este proceso de investigación hemos venido conversando en cómo, por ejemplo, si bien es cierto el turista, digamos en este caso el extranjero en primera instancia, llega a Lima y, como es conocido, luego va a Machu Picchu y recorre, según su programa, Colca, Lago Titicaca, Amazonas, y luego va recién a Trujillo y Chiclayo, y su tasa de pernoctación obviamente es menor con respecto a la zona sur. Entonces, existe esa inquietud en el empresariado de la región Lambayeque, de la región de Libertad, en cómo incrementar el número de días, ¿no? Y si es de repente, no en el corto plazo, pero en un mediano plazo, estos turistas vean con otra perspectiva a la ruta norte, por llamarle así, y se incrementa, ¿no? Entonces es ahí donde han venido diferentes propuestas, ¿no? Tanto para el turista europeo, el americano, bueno, ahora el latinoamericano, como el ecuatoriano, el colombiano, el chileno. Entonces, profesor, ¿qué le parece? ¿Usted ve que en algún momento la ruta norte pueda convertirse, digamos, como hoy está la ruta sur, o estamos muy distantes todavía de esa meta, de ese objetivo, ¿no? Nuevamente, pienso que tiene que ver con un tema de posicionamiento y segmentación. Si ustedes quieren apuntar al turista cultural que mayoritariamente viaja a Cusco, pues obviamente están queriendo competir en turismo cultural, y probablemente va a ser muy difícil
o imposible que puedan desplazar como destino al turista cultural que va a Machu Picchu. Y les va a pasar lo que seguramente pasa ahora, es decir, ustedes reciben aquel turista cultural que, habiendo ido a Machu Picchu, le queda en todo caso un remanente, ¿no es cierto?, como segundo destino que puede ser el de ustedes. Esa es una aproximación, pero la otra aproximación radicalmente diferente es dirigirnos a otro segmento de mercado y con un posicionamiento diferente. O sea, por ejemplo, si resulta que ustedes redireccionan o reperfilan el posicionamiento, como lo que puede ocurrir por ejemplo en Cancún, entonces la gente va a Cancún, no va por el turismo cultural, va por las playas, y ya que está ahí encuentra el turismo cultural, y entonces el turismo cultural es una excursión derivada del turismo de recreación, y entonces el turismo recreativo que encuentra lo cultural como fuente secundaria no necesariamente compite con Machu Picchu, porque es otro tipo de consumidor. Entonces todo depende cómo logran ustedes posicionarse para capitalizar un segmento de mercado diferente al de Machu Picchu, porque si no van a competir por el mismo consumidor, y entonces, digamos, por el tiempo transcurrido, por la oferta de servicios disponibles, ¿no es cierto?, el turismo primero no es el turismo de Machu Picchu, sino que el turismo en Cusco, ¿no es cierto?, tiene una oferta muy amplia en términos de servicios, diferentes destinos con tiempos relativamente cortos, muchos de los cuales ya están bastante bien cimentados y con una gran inversión. En el caso de Chiclayo, ¿no es cierto?, digamos, el fuerte es Zipán y los demás son destinos menores, y no tienen pues la infraestructura ni el servicio, y no se justifica necesariamente una estadía muy prolongada, ¿no? Y entonces, si yo soy un turista cultural que tengo que coger desde la opción 1, en donde teóricamente pues me van a hablar de, no sé, de Chinchillos, de Urubamba, de Machu Picchu, digo 4 o 5 cosas y cada una suena más espectacular que la otra, y después me hablan de Zipán, seguramente agarraría, oye, 3 días acá full, y si puedo, pum, un ida y vuelta para ver Zipán. Entonces, estoy compitiendo, digamos, yo me estoy colocando en una posición descompetitiva porque estoy queriendo trabajar sobre una competencia en la que yo no tengo el liderazgo. Y entonces esa es una opción válida, pero donde estoy apostando a ser el seguidor, el retador, el participante minoritario del turismo cultural. El otro, y donde podrían eventualmente tener mayor posibilidad de tener ventajas competitivas, es un turismo cultural en el que lo que viene es a recrearse, ¿no es cierto? Estoy pensando de repente pues gastronómico, o sea, además es un turismo recreativo, y que en el marco del turismo recreativo tienen algunas actividades colaterales importantes, como puede ser Zipán, pero eso hace que apuesten a otro tipo y a otro perfil de consumidor. A otro segmento. A otro segmento, ¿no? Entonces otra vez hay una muy estrecha vinculación de segmento y posicionamiento, y tiene que ver con las ventajas competitivas relativas de uno y otro, ¿no? Profesor, ¿y cómo ve usted el turismo naturaleza? Por ejemplo, en Lambayeque, como usted conoce, está Chaparí, está el Bosque de Goma y otros. ¿Cómo ve el potencial, dadas las tendencias en el turismo, ¿no? Hay diferentes tipos de segmentos, y hay efectivamente un turismo de naturaleza, pero también tienen que considerar cuál es el monto de inversión que este turista está dispuesto a invertir. Y entonces hay turismos y turismos. Entonces, en el proyecto que yo recuerdo que ya se había estudiado, por ejemplo, el turismo de naturaleza, así simplemente es un turismo bastante, digamos, de baja inversión, ¿no? Y entonces necesita mucho volumen para que sea rentable. Y entonces lo que habían hecho estos alumnos en el proyecto que les menciono, si yo mal no recuerdo, se habían focalizado en nichos de mercado altamente rentables, en el donde no requerían mucho volumen, sino por el contrario, requerían menor número de turistas, pero cada uno está dispuesto a invertir un volumen mayor de dinero. Y eso estaba, por ejemplo, vinculado, si no mal recuerdo, a 2 nichos. Uno que era, no recuerdo el nombre técnico, pero eran turistas que se interesaban en ver orquídeas, ¿no es cierto? Entonces eso significaba que cada uno se hospedaba y estaba dispuesto a ganar y a estar mucho tiempo porque eran especialistas en el tema, y entonces parte del atractivo es no sé, ambientarse, entender y estar varios días en esta ruta conociendo las diferentes variedades de orquídeas.
ese era uno, y el otro era, no recuerdo el nombre técnico otra vez, pero tenía que ver a aquellos que estudiaban aparentemente las aves. Y entonces no era ir al bosque Pomo, a Chaparrí, ir y venir media hora, o gozar 2 horas y ir y vuelta. ¿No es cierto? No, yo quiero ir, inventariar, mapear, clasificar, ver, y eso demanda más días. Y como es más especializado, más servicios, y esta gente, digamos, no es pues masiva, es más selectiva, pero también con mayor capacidad de inversión adquisitiva, entonces podría ser incluso mucho más rentable. Entonces otra vez, tiene que ser cuáles son esos nichos bien focalizados que puedan invertir más y que con menor nivel de inversión podamos ser más capaces de atender. Por eso, nosotros estamos hablando de sus publicaciones de responsabilidad social y diferentes que usted ha hecho con el Centro Católica. ¿Cómo en las regiones del país, en especial en el norte del Perú, ir mejorando esa cultura de la responsabilidad social? Porque obviamente no es solamente de la empresa, es de toda la sociedad, y que, como usted conoce, parte del hogar, cómo uno lo eduque, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros llevarlo a la práctica, el rol de las universidades, del gobierno regional, de los municipios? Porque al final es un trabajo de la sociedad en su conjunto, ¿no? Bueno, son dos tópicos bastante diferentes en un sentido, pero inicialmente en todo caso quisiera responderle vinculado a lo que estamos conversando. Sí. Y entonces entiendo que a ustedes lo que les interesa es promover en principio los destinos turísticos, y lo que tendríamos que preguntarnos es qué tiene que ver el turismo con el tema de responsabilidad social. Y entonces en ese caso lo que tendría que buscarse es cómo diseñar una oferta turística que sea medioambientalmente amigable y que administre, controle, dosifique los niveles de contaminación y sobre todo por la naturaleza de lo que estamos conversando, que sea un turismo sostenible, ¿no es cierto? Por ejemplo, si eventualmente se va a desarrollar un proyecto para el negocio de orquídeas o de observatorio de aves, eso supone que se va a mantener la naturaleza más o menos tal como está, lo cual quiere decir que hay que dosificar cuál es el volumen de turistas que visitan, ¿no es cierto?, estas localidades, estas comunidades, sin alterar significativamente la condición natural que es el origen de su destino. Por otro lado, en el caso de, bueno, funcionaría más en el caso de Trujillo, en el caso de Chiclayo no estoy tan seguro. En el caso de Trujillo entiendo que hay algunos museos de sitio, ¿no? Así es. Y entonces, otra vez es sostenible, que es un poquito lo que le pasa a Machu Picchu. ¿Cuál es el número de visitantes por día que puede recibir sin que ponga en riesgo la sostenibilidad del propio monumento? Y entonces la responsabilidad social del turismo tiene que ver con la sostenibilidad del propio monumento, y sobre todo de cómo no solamente genero ingresos para los inversionistas turísticos, sino cómo integro a las comunidades más cercanas y a los pueblos más cercanos a donde se encuentran ubicados estos museos de sitio, de tal manera que no solamente, de que no termine ocurriendo como ocurre en Cusco, donde la actividad turística es concebida por la población como una industria enclave, donde lo que genera es beneficio para el inversionista que no es de Cusco, y entonces termina siendo algo así pues como la minería en Cusco, el turismo. Y entonces, para que eso sea sostenible, para que la sociedad vea con buena predisposición la actividad turística, tenemos que diseñar una actividad turística que sea inclusiva, que sea participativa, y que los beneficios de esa actividad se redistribuyen entre la comunidad, en una comunidad extendida. Lo peor que se puede hacer es que sea una actividad turística tipo enclave, que no genera efecto multiplicador y en que la región no ve el beneficio. Claro, y eso realmente es un tema que se está investigando, bueno, en diferentes lugares del mundo, yendo a nuestro país, en las diferentes publicaciones, y cada vez el interés por la responsabilidad social, la sostenibilidad, va en crecimiento. Pero nosotros observamos que, si bien es cierto, es un tema clave, vital, como que queda en las aulas, ¿no? Y de repente es un poco lento el proceso de llevarlo como se dice, al mundo real, ¿no? Y obviamente la academia aporta muy bien, pero hay una instancia que observamos nosotros a la hora que se aplica en las empresas, o de repente todavía algunas empresas, de repente no las grandes porque sí la conciben, pero las medianas empresas,
pero no le dan el peso correspondiente, por lo menos en las zonas que estamos conversando, ¿no? Y ahí venía esa es la pregunta y el enfoque que usted muy bien lo ha planteado en cómo nosotros en la región Lambayeque, en la región norte del país, podemos capitalizarlo, ¿no? Y si esto lo vamos relacionando con el turismo interno, para ir entrando a ese tema, ¿no? Cómo las ciudades, los pueblos, los colegios, las familias empezamos a tener mayor, digamos, interés en visitar, porque muchas veces hay peruanos que todavía no conocen Machu Picchu y de repente conocen el extranjero y no conocen Machu Picchu, es una realidad que vivimos, ¿no? Entonces, ahí venía, profesor, también las recomendaciones para que la región Lambayeque, la región La Libertad, la región norte del país, escuche, ¿no? Las ideas, las propuestas de personas que estudian el tema del marketing, y cómo también el turismo interno pueda ir mejorando a la par. Se entiende que el turismo receptivo, pero ahora sí focalizado en estas ideas que le menciono. Bueno, la adopción de la responsabilidad social, digamos que podrían deberse a dos vertientes, ¿no? O a dos fuentes. Una, que es la propia preocupación y toma de conciencia ética respecto de los impactos que mi quehacer empresarial ejerce. Y en ese sentido, pues probablemente, siendo un tema ético, su adopción por parte del agente privado tiende a ser muy lenta y muy distante. Pero por otro lado, cuando la responsabilidad social no solo es entendida como un criterio ético, sino que es a su vez entendida como una oportunidad de negocio, la adopción comienza a ser mucho más acelerada. Y entonces, para que la responsabilidad social sea entendida como una oportunidad de negocio, tenemos que explorar a su vez dos criterios. Primero, si la responsabilidad social me rentabiliza el negocio producto de minimizar riesgos, y por otro lado, si me genera mayores utilidades derivado de la identificación de nuevas oportunidades de negocio. Y entonces, ¿qué pueden hacer los gobiernos? Pues ayudar a las empresas a identificar las oportunidades que se derivan de la implementación de la responsabilidad social. Y entonces, por el lado de minimización de riesgos, en el sector norte hay una serie de empresas vinculadas al sector agrícola que se han visto obligadas, pero a su vez eso es una oportunidad de negocio, en alcanzar, mantener y desarrollar estándares para aquellas empresas cuyas actividades productivas están vinculadas, por ejemplo, a la agroexportación. Y entonces empresas muy grandes como Agrohiper, si no me equivoco se llama, y otros, ¿no es cierto? Pues con total seguridad tienen unos estándares de contratación laboral, de OSA, de una serie de indicadores que son a su vez requeridos por sus mercados de exportación. Y entonces, lo que ellos han experimentado y han vivido a lo largo del tiempo es que si ellos no practican la responsabilidad social, no van a poder seguir vendiendo sus productos en los mercados de destino. Y entonces, si yo quiero poder seguir exportando, necesito cumplir esos estándares. Ese es un caso de minimización de riesgos. El otro caso es, con más o menor medida, las empresas mineras más serias, ¿no es cierto? Prospectivamente y previsoriamente desarrollan actividades de responsabilidad social para minimizar los riesgos de no hacerla en el mediano plazo. Por otro lado, la otra fuente de oportunidad es no tanto minimizar riesgos, sino encontrar oportunidades. Y entonces, aquellas empresas, como por ejemplo en el caso de Piura, que encuentran maneras y mercados, nichos, que le pagan más por su banano orgánico o por su café orgánico o porque están trabajando comercio justo, significa que no es que minimizan nada, pero sí maximizan la oportunidad de negocio al identificar qué es lo que el mercado está valorando y cuánto más está dispuesto a pagar por un producto que es proveído con atributos socialmente responsables. Entonces, literalmente, ¿cómo apoyar la adopción más rápida de la responsabilidad social? Educando a los agentes empresariales a identificar las oportunidades que la responsabilidad social tiene para ellos en la gestión de sus propios negocios. Claro, interesante lo que el profesor Marquina nos muestra en la relación ética y oportunidad de negocio, pero justamente ahí viene el punto en que explicábamos hasta hace un momento,
Y para ir concluyendo la entrevista, profesor, conversábamos antes de esta entrevista la importancia de la marca Perú, todo el país es conocido el lanzamiento, cómo fortalecer la marca, por ejemplo, de Ruta Moche, cómo fortalecer la marca Región Lambayeque, Región Libertad, cómo fortalecer la marca Chiclayo, la marca Trujillo, en base a la marca Perú, por llamarle pues la megamarca o la marca más fuerte, cómo colgarse de ella dentro de una estrategia integral para poder jalar al turista, llámese receptivo o llámese interno, ¿no? Bueno, eso yo pensaría que necesariamente pasa por una coordinación con Prompex o Promperú, porque el uso de la marca Perú supone un trabajo coordinado, sistemático y articulado de los diversos actores, promotores o embajadores de la marca, ¿no? Y entonces el peor daño que podríamos hacerle a la marca Perú es que cada uno se cuelgue de ella y procure convertirla pues como en el apellido de un propio nombre local. Y lo único que estaríamos haciendo con eso es desvirtuando el posicionamiento que estamos buscando hacer. Lo que eventualmente tendría que hacerse en ese caso es realmente un esfuerzo de coordinación y de trabajo colaborativo con Prompex, Promperú, a efectos de coordinar, sistematizar las diversas oportunidades o estacionalidades o campañas temporales que desde el gobierno central se procuren, tratando de darle, digamos, cobertura a los diferentes destinos, ¿no? Pero si cada uno pretendería individualmente hacer lo mismo, podría eventualmente generarse un esfuerzo de canibalización y distorsión de lo que la marca Perú significa y busca lograr. Claro, porque la marca Perú, como propia marca Perú, como es conocido por todos, obviamente no está diseñado como para jalar turistas a cada región, porque requiere toda una estrategia, ¿no? Por región, como usted muy bien dice. Y justamente hará un par de semanas la viceministra de Turismo estuvo en Chiclayo inaugurando el Congreso de Turismo Comunitario, ¿no? Como usted conoce. Y justamente mostraba ella, la viceministra, en su interés en desarrollar este tipo, por ejemplo, de tipo de turismo, el turismo comunitario, la parte vivencial, porque el turista de hoy, y hay un segmento especializado, como usted muy bien lo ha ilustrado, que le interesa, por ejemplo, estar en contacto con la comunidad, ¿no? Y podríamos ahí de repente ir encontrando una diferenciación, pero claro que sí, un trabajo coordinado. Y justamente Lambayeque últimamente está, digamos, potenciando este tipo de actividades, y justamente este congreso era la parte emprendedora de casos de éxitos de la comunidad, donde el turista pueda compartir y vivir experiencias, aprender las costumbres, ¿no? Los estilos de vida de cada comunidad. Y queríamos, profesor, pues agradecerle, ¿no? Y nos permite unas palabras al público de la región Lambayeque, de la región Libertad, para que usted pueda despedirse. Bueno, agradecerles el tiempo, la oportunidad y animarlos a seguirse esforzando por crear su propio desarrollo. Creo que esta es la ruta, ¿no? Fomentar el emprendimiento, buscar las oportunidades, no esperar que necesariamente que desde el gobierno central se haga todo, querrán hacerlo, pero no van a tener el tiempo y la oportunidad. Y entonces el mecanismo es estas iniciativas locales de querer poder apoyar y sinergizar con el empresario local me parecen extraordinarias. Felicitarlos por la iniciativa y éxitos en el esfuerzo. Muchas gracias, hemos estado con el profesor Marquina y una nueva oportunidad para seguir aportando a esta investigación con la finalidad de coadyuvar a la mejora del flujo de turistas en la región norte del país. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Gracias.